Zapuyarani. Aspamunas kaisa que parrachuna serani chaita. Pachasuma causas kaita chakusikus cantaspa. Una calaya guangas pacawakis crepidinata. Anchacarunias cahuatas manateran cunia y capas. Anchuchillo y ainitapa con casuna y tamunaspa. Y Santiago chamunasca que rachale diquitapa. Kaya manawa yuta y caipilla payo y aspaca. Piquista y sanunita cachurana paca gloria pi. Huaca y tío y anoca picador le cantas caigaca. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar como hacemos toda la semana, repitiendo el programa de Quichuarmanta, esto de Cristian Verdú, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez, Bueno, nosotros tomamos la señal y repetimos una vez en la semana el programa de Quichuarmanta. Así que bueno, a partir de este momento vamos a escuchar Quichuarmanta. Quichuamanta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichuamanta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichuamanta. Nacional Santiago del Estero presenta Quichuamanta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Quichuamanta desde el Quichua, por Nacional, las cosas que nos unen. Imena Purinkish, Yanasu Suyarejuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? ¿Ashishata? ¿Bien nomás? Ancha Ashi. Muy bien. Ancha Mikusikuni. Me alegro mucho. Ancha Mikusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho quienes estamos aquí en esta ocasión. Josefina Salazar y quien les habla, Cristian Ramón Verduc. Nos vamos turnando, solamente 2 en cada jornada. Así que hoy Marcelo Salvatierra, Alejandro Iñiguez están escuchando desde sus respectivas casas. Es decir, Huasisnishmanta Uyareftianku. Así es, o Uyarishkanku. Ellos están escuchando desde sus casas, desde sus respectivas casas. Bueno, estamos saliendo en este ciclo 2021, saliendo desde Radio Nacional Santiago del Estero y por las emisoras que enseguida les vamos a detallar. Antes de empezar a detallar emisoras, vamos a pedirle al operador Silvio Gamboa que nos haga escuchar una chacarera chajrus, mezclada quichua y castellano. Quisiera ser causa y encontrarte en el camino, donde allí está chacarera, chincalita sin destino. La traigo desde el recuerdo, porque Caimanta Yoxera, desde sonco apasionado, el que en una sus te espera. Como quien hacerme el champi, tu pasita ya a tu lado. Quiero decirte al oído, aquí está tu enamorado. Era solo melodía, ay chacarera chincada. Estas copitas no harán ni para cantarle a mi amada.
la creciente, es igualito en amores cuando el corazón lo siente. Acuichisuaycoposoman, donde la quilla reposa, Anunita y esperando, allá estará mi donosa. Tus labios mis harán con guarmisita que te quiera, para vos compuse chacrus, esta es una chacarera, era solo melodía, ay chacarera chingala, estas coplitas guaraní para cantarle a mi amada. Hemos escuchado la chacarera Chincala, letra y música de Marcelo Salvatierra, interpretada por el dúo Quichua Manta. Esta chacarera de Marcelo Salvatierra, Chincala, quiere decir de perderse mucho, porque chincay es perder. En este caso, él dice que la tenía así medio perdida. Había hecho una melodía, la tenía perdida, y de pronto después, unos años después, se le ha dado por ponerle letra, pensando en alguien. Por eso dice, estas coplitas, Ruarani, hice estas coplitas para cantarle a mi amada. Entonces, él para cantar a su amada, le ha escrito, le ha puesto letra a esta chacarera que estaba chincasca, perdida, chincala, muy de perderse. Se utiliza para perderse de vista. Claro, así, ¿no? Porque no lo ves hace mucho tiempo. Eso, en ese sentido lo aplicamos en Santiago del Estero, cuando dicen, Maimanta Yoxinki Chincalu, ¿de dónde sales perdido? Claro. Claro que lo andaba perdiendo de vista. Es una forma de avisar esa extrañeza, ese extrañar, ese sentir la falta de la persona. Así es. Es decir, eso de Chincalu y Chincala es una expresión afectuosa. Afectuosa, claro que sí. A veces es como un reclamo, ¿no? Velo al Chincalo, dice. Claro, pero quiere decir que te tienen en cuenta y sabes que no aparecías un tiempo, entonces les recuerdan eso. Claro que sí. Hoy es día de cumpleaños. Bueno, todos los días alguien cumple años, claro. Y no falta el que dice, no todos los días se cumple. Todos los días alguien cumple años. Lo que pasa es que cada uno cumple en el momento en que le corresponde. ¿Quién cumple años hoy de los que más, es decir, de los que más vamos a mencionar por ahora? Claro, y por el momento sería Rincón Santiagueño. Ah, sí. Que nació el 17 de abril del 2005 en la FM Libre de Barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba. Hoy está cumpliendo 16 años. Conduce Alberto Santiago Cardoso. Hoy no solo los santiagueños escuchan Rincón Santiagueño todos los sábados de 12 a 15 horas en la 91.1 Radio de Folclore o por internet www.radiodelfolclore.com.ar .com.ar. El equipo del programa de Radio Rincón Santiagueño, el Taller de Lengua y Cultura Quichua Santiagueño, Córdoba Munaiki, el Taller de Danzas Folclóricas Rincón del Folclore, Rincón Santiagueño por las Rutas del Folclore, son quienes forman la familia del Rincón Santiagueño. Encabezados por Alberto Santiago Cardoso, santiagueño, que vive allá en Córdoba. Bueno, él ha vivido en distintos lugares. Bueno, el santiagueño es andariego, es andador. Es muy, muy viajero, pero muy volvedor también. Y cada tanto vuelve a Santiago del Estero, el amigo Cardoso, trayendo gente que viene a pasear por Santiago del Estero. Arman unos lindos viajes. Y junto con él está Guadalupe Boñi, que los hemos conocido ahí en la radio hace un tiempo. Hemos ido un grupito que estaba el dúo Quichua Manta, Sergio y Alcira, y Alejandro Iñiguez, así es. Los hemos visitado en la radio. Y qué linda radio y qué linda la atención de ellos. Ahora se ha unido también Daniela Figueroa,
Y el técnico es David Cardoso. Y cumpleaños también nuestro querido amigo Oscar Márquez. Claro, él está, en este momento nos está escuchando desde la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, y hace su programa Voces de la Tierra en su radio Tantanacui. Para los dos, feliz Claro, feliz cumpleaños. Feliz aniversario y muchas bendiciones. Y para alguien que ha cumplido años ayer va este gato. El tucumanito, gato, primera. Adentro. Negrita de mi vida, dame un besito, a la moda de mi pago repicadito. Repicadito, ahí sí, así decía un enfermo de amores que se moría. La segunda. Adentro. El gato, el tucumanito, de don Andrés Chazarreta, interpretada por don Andrés Chazarreta y su orquesta de arte nativo. Dardo Molina Chazarreta ha cumplido años ayer. Él ha nacido en Tucumán, hijo del doctor Dardo Molina, que ha sido vicegobernador de la ciudad de la provincia de Tucumán. Y no he tenido qué error, no he copiado el nombre de la madre, que era hija de don Andrés Chazarreta. Es decir, Dardo Molina Chazarreta, que tenía su programa Santiago en el Alma, en una radio de gran difusión que cubría todo el país desde Tucumán. Él hacía su programa Santiago en el Alma durante muchos años, y qué hermoso programa que era. Hemos tenido la suerte de visitarlo también. Muy lindo y muy escuchado. Bueno, después por cuestiones de organización, cosas así, ha dejado su programa, Santiago en el Alma. Dardo Molina Chazarreta, un hombre del folclore, un gran difusor, padre de los Chaza, músicos y cantores los muchachos. Bueno, no podía ser menos, siendo nieto de... No están obligados, pero bueno. Sí, por ahí el talento se hereda. Se hereda, y si se lo cultiva, y la sangre se lleva... Y si se lo cultiva, mejor, claro. Bueno, Dardo Molina Chazarreta, que ha cumplido años ayer, contaba que decía así, que este gato, el tucumanito, se lo había dedicado su abuelo el día de su nacimiento. Don Andrés Chazarreta. Claro. El patriarca del folclore. Claro, le ha nacido un nieto tucumanito. Dardo Molina Chazarreta, va un abrazo de parte de nosotros, va un Santiago en el Alma desde aquí. Ayer también ha sido un aniversario, pero no ha sido un cumpleaños, sino que estábamos recordando que ayer se han cumplido 6 años del Tincunacu y Forres Manta. ¿En qué ha consistido el Tincunacu y Forres Manta? Un grupo de gente de alero quichua santiagueño, entre los que estaban, por ejemplo, el dúo Quichua Manta, Alejandro Iñiguez, Sebastián Barraza, Sergio y Alcira, doña Roberta Pajón,
Chaikuna, a Nicolás Pereira. Hemos tenido un encuentro allí en la ciudad de Forres, en la casa de la familia Sequeira, promovido por Víctor Hugo Montoya, Fabián Palominos, gente de la cadena Cristal, de ahí, de la ciudad de Forres. Ha sido una linda juntada. Habíamos pensado así: si uno va a un escenario a cantar, lo ve una cierta cantidad de gente, pero si uno sale por radio, sin moverse de la casa lo escuchan. Y ha sido tan lindo. Hemos estado junto con Chacho Noriega, con Salamanca 4, que estaba Toti Maldonado, esa época estaba el amigo Coco Concha, bueno, un montón de gente. Ha sido un encuentro tan lindo, y alguna vez tendría que volver a hacerse como habíamos prometido aquella vez. Y agradecemos a Olga Arrillo por haber sido ella el nexo con Víctor Hugo Montoya, y que haya surgido todo eso, que se va a volver a repetir en alguna ocasión. Dios ha de querer. Así sea. Y como un detalle nada más para recordar, que cuando estábamos ahí ya a punto de volvernos, hemos enterado de que ese día Lázaro Moreno había tenido un accidente hace 6 años. Gracias a Dios ya está recuperado, anda ahí, está cantando y contando, y esperando la ocasión para volver a los escenarios. La nostalgia nos hace dar ganas de escuchar una vidala, ¿que no? Claro que sí. Ay, mi vida, la querida, no me hagas pena. Paloma en copla la vida, déjala volar, no me hagas pena. Un árbol seco de olvido ha vuelto a brotar por la ternura de nidos que me hacen soñar, ha vuelto a brotar. Allá hay un patio de estrellas y a tus coplas le doy. Vamos, vida, con ella a vivir como soy, sin tus coplas y sin ella, vida, la que soy. Ay, mi vida, la querida, mira el callejón, canta la flor y la herida en mi corazón, mira el callejón, solo me sirve el camino si andamos los dos. Vamos, vida, mi vino, mi pueblo, mi Dios, si andamos los dos. Allá hay un patio de estrellas y a tus coplas le doy. Vamos, vida, con ella a vivir como soy, sin tus coplas y sin ella, vida, la que soy, sin tus coplas y
La Vidala, Coplas de Amor y Vidala, letra de José Próspero Peralta, música Orlando Jerez, interpretada por Orlando Jerez y su conjunto. En este tema cantan Sergio Campos y Beltrán Sánchez. Así me decía Orlando Jerez, hijo, que siempre está visitando a su padre, a don Orlando Jerez, el gran músico a quien admiramos tanto. Un día de esto vamos a poner uno donde don Orlando Jerez toca el bandoneón. Han llegado saludos, han llegado gente que se manifiesta, que está escuchando, por ejemplo, el poeta Andrés Castañares, de aquí de la ciudad de Santiago del Estero, Alfredo Ortiz, cantor, músico y radiodifusor también, de aquí de la ciudad de Santiago del Estero, el cantor Luis Martinelli también, muy agradecidos a todos ellos. Desde Córdoba, Giselle Torino también nos saluda, está escuchando. Alberto Ruiz Acuña, hombre de Tintina, que está viviendo en Buenos Aires, cantor, un amigo también, Alberto Ruiz Acuña. Y desde Rawson, capital del Chubut, Pedro Hugo Chazarreta nos dice: Allí Punchau, Yanasusni Radio Manta, Sumas Programat Cachun, saludos Tucuita, Quichuarimascuna y Yactamasis. Buen día, amigos de la radio, que sea un lindo programa. Saludos a todos los quichuistas y paisanos. Estamos saliendo desde Radio Nacional Santiago del Estero en AM 1130 y FM 98.5. También por la página de Radio Nacional. Tienen que entrar en la página de Radio Nacional, ir a emisoras, elegir Santiago del Estero y ahí entran y enseguida escuchan. Entran como por un tubo, saben decir, ¿no? Y también pueden escuchar por la radio por la página www.quichuamanta.com.ar. También por la página www.asieslonuestro.com.ar, que es de la radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita y la dirige Luis Ángel Pinto. Y por intermedio de la radio de Luis Ángel Pinto, que es Así es lo Nuestro, también estamos siendo escuchados en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en la radio Costa de Arenas, que retransmite las 24 horas el contenido de Así es lo Nuestro. Qué lindo. Muy bien, felicitaciones, amigo Luis Pinto. Y también la radio Ashpamishki, que dirige Juan Siriaco Tevez, hombre de Agustina Libarona, eso queda de Tintina más allá, más al norte, pero está en el círculo santiagueño de Verazategui. La radio es www.ashpamishki.com.ar. Y también la radio Mundo Rural, gracias al amigo Juan Mucárcel, que nos saca al aire por www.mundorural.com.ar. El reloj nos lleva a los empujones, tancas, empujando nos lleva. Vamos a escuchar una samba, Suk Sambat Uyarichis. Escuchemos una samba. Silba el ave con desesperación, su llamado es misterio que entraña maldición. ¡Se va la primera! Allá en la soledad, el eco de una voz en las selvas con su gemir. Es un triste silbar, lo hizo el dolor, legendario canto de Crestín. Es un triste silbar, lo hizo el dolor, legendario canto de Crestín. Los cerros de Cucuy, de Salta y Tucumán, y los montes de Santiago también. Cuando llega el Crestín, mi suerte llorar, todos conmovidos lloran a la vez. Cuando llega el Crestín, su suerte llorar, todos conmovidos lloran a la vez. Porque alegué mi destino, ya no espera el
llanto sin fin, compañera la soledad. Su místico silbar no hizo el dolor, legendario canto de Crespín, Crespín. ¡Se va la segunda! A ver. Fue una alegre mujer, según la tradición, su propia sentencia la hizo Crespín, porque ella supo ser infiel a su amor y apasionada amiga de su vivir. Porque ella supo ser infiel a su amor y apasionada amiga de su vivir. Y así fue que allá cuando se le avisó que su compañero se terminó, su grata diversión no quiso dejar y sin pena dijo hay tiempo para llorar. Su grata diversión no quiso dejar y sin pena dijo hay tiempo para llorar. Porque ha de gemir Crespín, ya no espera el carnaval, y es un penar llanto sin fin, compañera la soledad. Su místico silbar no hizo el dolor, legendario canto de Crespín, Crespín. Samba, Crespín, Crespín, letra y música de Oscar II Carrizo, interpretada por los Cariguainas. Los Cariguainas, los hombres jóvenes, así Ah, sería. Ese nombre le ha puesto don Oscar II Carrizo a su grupo de folclore. Y ahí cantaban, en esta grabación cantaban Carlos Carabajal y Agustín Carabajal. Ah, mira. El que dice en el estribillo, ¿por qué has de gemir, Crespín, Crespín? Es Agustín Carabajal, un genio del folclore, del arte nativo santiagueño. Muchas letras ha escrito él. Así es. Decíamos que Cariguainas significa hombres jóvenes. ¿Por qué? Huayna significa joven. Alguien me decía el otro día que es igual que una palabra guaraní, guaina, que significa mujer. Bueno, casualidad, alguien ha copiado del otro. No se olviden de que sí se puede llegar, es todo llanura. Así es. Entre la región santiagueña y la región guaranítica. Pero en quichua, huayna es joven. Cariguainas, hombres jóvenes. Mozoj también se sabe decir por joven o por nuevo, más bien por nuevo. Y bueno, se opone a ñaupa, que es antiguo, y machu, que es viejo. Y hay una palabra en desuso que decía el profesor Domingo Bravo, que está en desuso, la palabra mauca. Mauca, que es no solo viejo y antiguo, sino con cierto abandono ya. Yaxtamauca, un pueblo, en el departamento de Juan Felipe Ibarra. Yaxta es pueblo, pago, lugar. Yaxtamauca está yendo de Suncho Corral hacia Añatuya por la ruta provincial 21. Es decir, sale de Suncho Corral, pasa por Tiunpuncu, Matará y después está Yaxtamauca, que vendría a ser algo así como pueblo abandonado. Pueblo olvidado, tal vez. Algo así. Sí, olvidado ya sería con casca. Nah. Con casca. Pero Mauca, según estamos viendo en el diccionario del profesor Domingo Bravo, significa así, en estado de abandono, y además es una palabra que ha caído en desuso. Aquí nos queda en ese topónimo, en ese nombre del lugar, Yaxtamauca. Vamos a escuchar una chacarera, que no. Como debe ser. Ya. ¡Una chacarera! Soy del norte santiagueño, de la tierra del Mistol.
paisanos como quien matea. Soy en Cacavidalera, su payan de ser si pues, y ruido de Salamanca, cosa de no ver. Cuando Galo tiene bombo, el sonco le gusta guiar, a Pasinchi ancha su mano no te de olvidar. ¡Allá va otra! A pechar en las trincheras si tengo en qué montar, y una cacavidalera pa' serenatear. Eso de la medianoche ya se siente algún gemir, en el medio del silencio caco y crecí. Cantan mis paisanos alegres pa'l tiempo del carnaval, trajeando una chacarera lo han de hacer llorar. Cuando Garro tiene el bombo, el sonco le gusta tirar, a Pasinchi ancha su mano te de olvidar. La chacarera Ashpa Sinchera de Paco Garrido, interpretada por los cantores de Ashpa Sinchi. Linda chacarera la Ashpasinchera. Ashpasinchi, tierra dura. Tierra dura. En la chacarera dicen que le ha hecho gustar al corazón. Y después dicen Ashpasinchi, ancha suma. Tierra fuerte. Tierra dura o tierra fuerte. Claro, en este caso es tierra dura. Muy linda. Muy linda. O muy lindo el lugar. Muy lindo el lugar, Ashpasinchi. Ancha suma. Ashpasinchi, ancha suma. Ashpasinchi, muy lindo el lugar, que está por la ruta provincial 18, yendo de Forres hacia Breaposo. Unos 10 kilómetros de Breaposo hay una entrada hacia el este, es decir, viniendo desde Forres a la izquierda. Está en el departamento San Martín. Por eso en algún momento nombra a Atos Pozo también. Atos Pozo, que está ahí cerca de Breaposo también, cerca de Ashpasinchi. Atos Pozo. Atos, zorro, pozo, es castellano, y ahí está la sintaxis quichua que parece dada vuelta respecto al castellano, sí, porque estaría diciendo pozo del zorro o un pozo de agua que han identificado los que iban viajando y le han puesto nombre al lugar, donde ocasionalmente habrán visto un zorro. claro. Entonces ya queda como quien dice, eso conversábamos ayer en la biblioteca Únzaga, en la reunión de los viernes de 6:30 de la tarde a 8:30 ya de noche, conversábamos sobre la toponimia, sobre los nombres del lugar, que seguramente viajeros habrán ido poniéndole nombres así como algo circunstancial. Como referencia para... Claro, por ejemplo, por decir, y vamos a tratar de llegar hasta el pozo ese donde había un zorro. Claro. Dicho en quichua, hasta Atos Pozo. O, por ejemplo, Suncho Pozo, que vendría a ser también. Hay que dar la vuelta, como quien dice, ¿no? Suncho Pozo, pozo con sunchos. Seguramente así han nacido los nombres de distintos lugares, ¿no es cierto? Claro, tomando referencias. Claro, dejando esa forma de indicar para el próximo viajero. Claro, o para el próximo viaje, y así de boca en boca ha ido quedando, alguien claro. ha quedado a vivir ahí y ya ha ido quedando el nombre del lugar. Es una posibilidad. Claro. No es que han llegado, así como en el caso de la Fundación Española de Santiago del Estero, que han plantado un poste, claro. que ha sacado una espada. No, hay nombres del lugar que posiblemente han sido puestos por viajeros de a caballo o en carreta. Seguramente. Que habrán dicho, ¿recuerdas aquella vez donde hemos parado, donde hemos matado una víbora? Ah, sí, Machahuayhuanchina, lugar donde mataron una víbora. Y ahí claro. ha ido quedando así. Qué lindo. ¿Y qué te parece si escuchamos? Alejandro Iñiguez, no ha venido hoy, pero vamos sí a tener... vamos a escuchar. Bueno, este día tan importante, día sábado, bueno, todos los días son importantes, pero uno cuando amanece y
y comienza a andar, ya es un día importante para cada persona, así que lo estoy saludando a la gente que siempre nos acompaña de Quichua Manta, comenzando por los operadores que hacen lo posible para que nosotros podamos enviar nuestro sentimiento, nuestras costumbres o nuestra forma de pensar, de ver las cosas, de sostener este proyecto que uno siempre lo lleva, o esta causa que uno siempre lleva adelante, que es mantener nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar, de ser, con nuestras cosas criollas, ¿no? Y en ese proyecto estamos, en esa causa estamos Marcelo, Ramón, y yo, Alejandro Iñiguez, que seguimos sábado a sábado tratando de llevar el mensaje a la gente del campo, o a la gente de la ciudad o de todo el mundo. Nada más que ahora, bueno, como todos sabemos, es reiterativo esto, pero estos inconvenientes que estamos teniendo con las circunstancias que están pasando en el mundo entero, pero de todas maneras, poniéndole un poquito de voluntad y gana, podemos seguir en la misma huella y en el mismo sendero, si Dios y la Virgen nos sigue acompañando y protegiendo. Así que a los amigos de Quichua Manta, a toda la audiencia, a la gente de Radio Nacional, quiero saludarlos en esta mañana tan linda que es el sábado. Este sábado de este año 2021, un sábado uno de los tantos sábados que tiene el 2021. Bueno, que lo pasen bien y seguimos con ustedes siempre, siempre. Gracias. Mulato pelo mocho, ñato y lampiño. Mulato pelo mocho, ñato y lampiño. Tenías un coche de plaza con gran cariño. Hasta despuésito el alba acarreaban los cantores, musiqueros de la noche, regulares tomadores de gorra y alpargata sobre el pescante, silbando como el boyero, igual que sombra pasaba por las calles de mi pueblo, perfumadita de alfalfa. Escucha que te habrás hecho, viejo cochero. Paseabas en las noches enamoradas, paseabas en las noches enamoradas, por el alto y el bajo y la ranchada, haciendo vivir el fuego de tu chalita bizarro. Ojo al charque, al disimulo, con cara de viejo diablo, entendías todito sin comentarlo. Fueron tantas cosas que a tu tumba te has llevado. Recuerdo de niño bien que en tu coche se han paseado. Escucha que te habrás hecho, viejo cochero. Hemos escuchado el Gatito para un cochero, letra de Marcelo Ferreira y música de Juan José Piñón, interpretada por Alejandro Iñiguez. Alejandro Iñiguez, acompañado por su hijo Mariano Iñiguez en violín, Carlos Ávila en guitarras y bombo, el profesor Carlos Ávila, nuestro amigo. Así es. Y esta grabación es de hace unos pocos años. La ha enviado a Alejandro para marcar presencia. Sí, claro, señor. que sí. Muy bien, muy lindo. Y estamos hablando desde el Quichua Manta. Pero para andar bien con el quichua también tenemos que andar bien con el castellano, que no, somos un pueblo bilingüe. Sí. Y resaltamos una expresión de Marcelo Ferreira en este gato.
dice en una parte, haciendo vivir el fuego de tu chalita bizarro, de tu chalita bizarro. El chalita, el cigarro en chala, claro, el tradicional cigarro en chala. Y lo elogia a ese cigarro, le dice que es bizarro, o sea que es gallardo, elegante, porque eso significa bizarro en buen castellano. En buen castellano, así como en la marcha Mi Bandera dice llena de orgullo y bizarría. Claro, claro, eso es, hablando bien en castellano, vamos a andar bien en quichua o en cualquier otro idioma. Claro, por ejemplo, ayer como quien hablar del quichua, hemos repasado los saludos, algunas palabras, por ejemplo, como había un hombre, un amigo nuevo en el grupo del taller de quichua de la Biblioteca Únzaga, los viernes de 18:30 a 20:30, libre y gratuito. Ahí estaba un amigo recién llegado al grupo y le explicábamos que son palabras quichuas, por ejemplo, cancha, que se ha nombrado mucho ayer con motivo del partido de fútbol, al campo de juego que se le llama cancha. Es un término que se usa en todo el país. Se utiliza mucho. Y la palabra pucho también, que viene de el final de una cosa. El pedacito que queda del cigarrillo. De lo que fuere. Eso es pucho. Pero lo relacionamos con el cigarrillo. Claro, con el final del cigarrillo, que en buen castellano sería colilla. Claro. Pero es diríamos que un argentinismo ya, ese pucho. Lo mismo la palabra yapa, un agregado. Agregado a cualquier cosa, yapa. Y el verbo yapay, agregar. Y el juego de la payana también. El juego de la payana, de payay, juntar, recoger. Payana, de juntar, de recoger. En ese caso, un juego de habilidad con piedritas lanzadas al aire. Eso es. Vamos a escuchar un tema que está medio escondidito. Claro, está Pacacus, escondido. Vamos a escuchar. Se vienen escondidos para que bailen los salabineros. Adentro. Sueño con mi pago y yo quiero volver a esos tiempos idos lindos de mi ayer. Es que a mi Santiago nunca lo olvidé y a mi Saladina que me picardías, mis amigos, ver la fiesta del santo, hoy no faltaré. Noches de vidalas cantando y volver, vino de mis venas, Santiago en mi piel. Segunda para que baile el violín. Y adentro. Sueño con mi pago, yo quiero volver a estar con mi gente que nunca olvidé. Ya yo ando en el Utis, mi tata lo hallé, mi mamá moliendo lejos divisé. A los carnavales buscar un querer, bailar chacareras y al alba volver. Noches de vidalas cantando y volver, vino de mis venas, Santiago en mi piel. El escondido Santiago en mi piel.
letra de René Barros, música de Víctor Ludueña, interpretada por las voces de Salavina. ¡Qué hermoso título! Sí, No solo en mi piel, en mi alma. Claro. René Barros, un amigo santiagueño, que, bueno, los autores los dos son santiagueños, ¿no? Pero René Barros, lo conocemos, él es del conjunto Chacaimanta, vive en Buenos Aires, alguien muy hospitalario, muy solidario. Lo hemos visitado junto a Ramón Aguilar, el Negro Aguilar, Chaina Ninco, ¿no? Así dicen, el Negro Aguilar. ¿Por qué será? Bueno, y Anita le decía a don Sixto. René Barros es el autor de esta letra tan bonita, que cantaba tan lindo Graciela Landriel. Ella es de Rubia Paso, departamento Salavina. Mira. Y bueno, en los demás integrantes del conjunto, en bandoneón, Luis Laita, tengo así anotado como estaba escrito en internet. Y por ahí he pensado, ¿no será Laitán? Bueno, ahí dice Laita, Luis Laita en bandoneón. En primera guitarra, Víctor Ludueña, y en rasguido de guitarra, Ramón Vega. Mientras que Graciela Landriel en primera voz y bombo. Ella, repetimos, es de Rubia Paso, departamento Salavina. Y hay una parte de la letra donde dice, chayuando en el Utis. Chayuando en el Utis. Pescando en el río Utis. Claro, porque chayua es pez. Y el río Utis, revisamos el diccionario del profesor Domingo Bravo y nos dice que es de dudosa etimología la palabra Utis, el nombre Utis. Es un río que unos dicen que es un brazo del río Dulce. El caso que tiene un caudal bastante variable. Tiene unos 50 kilómetros de extensión y está entre los departamentos Quebrachos, Mitre y Salavina. Es un río en partes angosto y profundo, con muy buena chayua, con muy buena pesca y una fauna muy interesante, en la que hay inclusive hay carpinchos también. Mira. Bueno, no lo divulguemos, no vaya a ser que vayan a cazarlos también, pobres carpinchos. Sí, están hay cigüeñas. En peligro de extinción. Hay cigüeñas, hay el martín pescador abunda, las garzas, las distintas variedades de patos. Ya es zona de bañados, ya el río, el Mishquimayu, el río Dulce, está sintiendo que se acerca hacia las lagunas del sur, de la laguna de los Patos, laguna de los Porongos y más allá la laguna Mar Chiquita, la gran laguna que está en Córdoba. Bueno, eso pasa allá en el sur de la provincia de Santiago del Estero. Seguimos con el río. Vamos a escuchar una chacarera para nuestro río. Chacarera del río, primera. Adentro vienen desde lejos las aguas tranquilas sin cesar, mojando su paso el arenal, gato de la tierra en su brotar. Debajo la sombra de un sauce llorón fui a descansar, viento mover del sauce en flor, llévalo un compás para bailar. De dónde viene el agua, también me pregunto dónde irá. Solo sé que es una bendición que toda mi tierra mojará. Se oculta la luna y el sol ya me da su claridad. Sigue la rama del sauce en flor, bailando con luz primaveral. Adentro estoy recostado pensando y en esta soledad el viento me trae la canción que cantan las aguas al pasar. Tiene canto el río, yo también el mío he de tener, debajo las plantas mi cantar, de la noche hasta el amanecer.
arriba un chango de silbar, que el tropecito por ahí, escapó la sombra de un sausal. Se oculta la luna y el sol ya me da su claridad, sigue la rama del sauce en flor, bailando con luz primaveral. La chacarera, Chacarera del Río, letra de Carlos Carvajal, música Hermanos Ríos, interpretada por Carlos Leguizamón. Agradecemos a Diana Coronel por habernos alcanzado esta chacarera. La andaba buscando y no la encontraba, y Diana Coronel nos ha alcanzado. De paso también saludamos, la tía María Luisa Alzogaray, madre de Diana Coronel. ¿Cuánto hace que uno no la visita? ¡Qué ingratitud! ¡Qué chincalos que somos! Ancha chincalos caico. Somos muy, muy chincalos. En fin. Les recordamos que todas las emisiones de nuestro programa, desde hace casi 5 años, ¿por qué casi 5 años? Porque dentro de una semana se va a cumplir 5 años de emisiones. El próximo sábado. Así es, del programa Quichua Manta desde el Quichua. Todas las emisiones de estos años están en la sección programas emitidos en la página www.quichuamanta.com.ar. Si por ahí quieren volver a escucharla, escuchen cualquiera de las emisiones. Escuchen, que seguramente algo de bueno han de encontrar. ¿Qué voy a creer? Que no. Bueno, el reloj, el tiempo nos está apurando. Tenemos que entregar antes de la 1 porque se vienen las noticias. Claro que sí. Nos vamos escuchando una chacarera. Va a ser chacarera. Sacherito he nacido, de y por Pedrito Belizán. Y lo acompaña Marcelo Farías en acordeón. Pedrito Belizán es un santiagueño quichuista que vive en Buenos Aires y le da una gran relevancia al quichua. Él es muy festivo, incursiona en la chacarera, en los ritmos bien santiagueños y también en otros ritmos como el chamamé. Es muy de bailes él, claro, ¿no? Pero sobre todo hace todo un culto del canto quichua. Él como quichuista siempre lleva adelante el canto quichua. Y en esta chacarera que se llama Sacherito he nacido, ya nos está diciendo, Montaracito he nacido del monte, o soy del monte, soy Montaraz, Sacherito, Montaracito. Chainanin, así dice. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Sábado Camacachun. Que sea hasta el sábado. La chacarera canta rico con Cocinando si saca no campesina cojani, manena papa sananta cataya y el mañascani. Herrera pica y papa bravo panico jarani, cubata y cahuacanato se fue la madre jarani. Y le saca y atenta pues que trajara mamaica, una camante saca ni mananta cayo caca. Que se diga esta copaita que tapa manan con cani, mamaica con niña mía manchan su marca causani. A la segundita para mi amigo Ernesto Herrera. Mamaica niña caragua déjame estudiar canqui, haremos si tu canqui tata y más como tu cuidita a ti cuida no es tía no doila y no causa no llama mana y no pa' tu sazona suma caballituita en silla no cuando que mi cara a mí así de esta vuelta poco tu cabollas cocara seré con los panes carne por los camanas no está y acá y mata guaño una esta se pega lua Santiago manda yo cispa tu cuñata wakarani y
Max Chumaya Charani, Matachucanis Laikis, Yokoika Kanachasin, Chichapucha Zapuyarani. Aspamunas kaisa que parrachuna serani chaita, Pachasuman causas kaita, Chacusigus cantas, playa guangas, pacahuanquis crepininata. Anchacarunias cahuatas, manaterancunia y capas, Anchuchiyuya y nitapa, con casuna y tamunaspa, y Santiago chamunasca, que rachale tiquitapa. Kaya manawa yutaika y pilla paliuyaspaca, Nikista y sanunita, cachurana paca gloria, pi, Huacaitiyuya no capica, doble cantas caicaca. Charinchu sana, Julio Argentino Jerez, Cam Chayna Tamaña, Chayleico, Menajeiki, Añoranzaiki, Cantaiko, Taikuichi. Ahora Yaki Cuscaipi, Pensac, Michuraco, Gani, con Kaita, Kaimaina, Mikawaki, Paisanus, Neikan, Kachumama, Wapendata, la Yapa, Sincanecani. Santiagueño, Manacan, Cachuraco, Carruaj, Chaita, Chacarera, Despreciaita, Chay, Portata, Munaita, Chaycanca, Yumillas, Gata, Razachis, Campesinuista. Kaina tutan, Almohadaita, Ojos, Catatarerani, Maya, Chani, Moscorani, Ojista, Chalhuacarani, pero yo ya ni cascaita, ranchuna será ni chaibi. Tal vez Camposanto peca, Matías lugar no capa, ni quis paisanos ni taca, manara que pochayaptin, choca ni chaca papi, pero nacerá ni chaibi. Para mi Catamarca querida no. Qué lindo se pone el pago cuando calienta febrero, donde ha nacido mi padre, la herencia de Dios, Señor. Las pencas no se le achican al sol que reseca el suelo, se adornan de dulces tunas, delicias que hay en mi pueblo. Qué lindas son las tormentas que se arman para estos tiempos. Las noches se vuelven días, sermón de lata mi pecho. Así es febrero en mi pago, la piel me eriza el recuerdo. Así de lindo es mi pago catamarqueño. Ay, va queriendo.